Saludos amigos, vamos directos al grano porque tenemos muchos asuntos que comentar hoy. Empezamos por geoestrategia. Geoestrategia hace un par de días nos compartía un interesante artículo, una entrevista de hecho, a Alexander Dugin por parte de alguien asociado al menos al sufismo en Turquía, que decía mostrar interés por las cuestiones del conservadurismo, tal y como se expresa aquí. Vamos al grano y vamos comentando. El capitalismo y la secularización nacieron, dice Dugin, nacieron en la civilización protestante del norte de Europa, como bien nos ha mostrado Max Weber en sus libros. Finalmente, podemos decir que Occidente se identificó culturalmente con el liberalismo y, sobre todo, con la versión anglosajona del liberalismo globalista y universalista. Es interesante esto, ¿verdad? Lo hemos hablado aquí muchas veces. Cómo ha sido a partir de esa revolución, esa reforma protestante, ¿verdad? Que esa ética protestante, como la llamó Weber, acabó conduciendo paso a paso a esa versión anglosajona de ese liberalismo globalista y universalista. Recuerden que ayer, si no lo han visto, véanlo, hicimos un directo en la clase del curso del proyecto educativo acerca de la distinción entre universal y general. Entonces aquí fíjense que se dice globalista y universalista, pero en realidad, tal y como dijimos ayer, no se está utilizando apropiadamente esa palabra. Aquí lo que se quiere decir es generalista, con las implicaciones que dijimos ayer en el vídeo de ayer. Viendo esto en retrospectiva, podemos afirmar que todas las etapas de la civilización occidental tienen algo en común, aunque difieran parcialmente en sus desarrollos. Todas ellas se basan en la absolutización del individualismo. Es interesante, ¿verdad? Ayer lo decíamos. Ese totalitarismo que acaba derivando necesariamente de esa generalización, de esa generalidad, digamos que acaba tomando forma en una adición indefinida de unidades, o, visto desde este punto de vista, individuos. Además, el mismo concepto de liberalismo tiene un significado distinto hoy en día al que tenía en el pasado, por lo que podemos afirmar que el pensamiento liberal, el sistema liberal y la civilización liberal occidental han tenido una historia. En un primer momento, el liberalismo promovió la relación individual entre el hombre y Dios, en el marco de los primeros movimientos protestantes, ¿verdad? Es interesante esto. Es decir, una percepción de lo trascendente, del trabajo intelectual, como un asunto de tipo individual, pero, insistimos, entendido dentro de la generalidad, no la universalidad. Este es el punto que hay que tener muy claro. Entonces, esto nos lleva a que Dugin nos sigue hablando de que posteriormente se produjo la destrucción de los estamentos tradicionales, el imperio, el Sacro Imperio, y la estructura social medieval, dando como nacimiento los estados-nación y el orden mundial basado sobre ellos. Estados-nación que, como hemos dicho aquí muchas veces, nacen a raíz de la paz de Westfalia. Es a partir de ahí cuando desaparece el Sacro Imperio y se afirman como poderes soberanos, auténticamente soberanos, los estados-nación, vinculados a un rey, generalmente, aunque también había algunas repúblicas. Esto es muy importante, son matices que están muy lejos de ser banales. Son matices extremadamente importantes. Fíjense que el auténtico soberano dentro de lo que era la cristiandad, el auténtico soberano era el Sacro Emperador. Y los otros, los que hoy en día entendemos como reyes, eran en realidad príncipes, bajo la soberanía del Sacro Emperador. Sigamos. El siguiente paso que hoy estamos viviendo es la destrucción y desintegración de los estados nacionales por el liberalismo, el cual ahora quiere sustituir a las naciones por una sociedad civil. Fíjense, primero se destruye la noción imperial, ¿verdad?, del poder temporal en la cristiandad, en el occidente. Después se destruye aquello que lo sustituyó, que son los estados-nación, y el objetivo es una sociedad civil. Qué interesante concepto, ¿verdad? Una sociedad civil, es decir,
una adición indefinida de unidades humanas. Fíjense en este tipo de términos porque después van a encajar muy bien en lo que vamos a ver acerca de la robotización. Esta sociedad civil ha empezado a convertirse en una sociedad global que suplantará a los estados-nación. Es decir, esa adición indefinida debe ser total, totalitaria, no circunscrita a límites definidos, ya sea por estados, continentes, culturas o lo que sea. No. Total. Estamos hablando de una sociedad civil que totaliza el fenómeno humano, la vida humana, el mundo. No es poca cosa lo que tenemos aquí. En el siguiente párrafo continúa diciendo: el núcleo alrededor del cual todo este proceso ha girado ha permanecido intacto. La idea de progreso entendida como aumento de las libertades individuales. Fíjense, progreso, lo decíamos ayer, ¿verdad? El futurismo. Progreso entendido como aumento de las libertades individuales. Pero atención, libertades individuales enfocadas a una sociedad civil, totalitaria, global. Adición de unidades humanas. No se equivoquen, no es otra cosa. No es otra cosa, es un fenómeno puramente cuantitativo y además indefinido. La idea de progreso entendida como aumento de las libertades individuales y de la ideología de los derechos humanos, que es el punto sentimental, con el desarrollo constante de la modernidad y actualmente la posmodernidad. No obstante, también podemos analizar este proceso desde la perspectiva de las sociedades tradicionales. Todos los sistemas religiosos existentes fácilmente definirían a la civilización occidental que existe desde hace varios siglos como la civilización y el reino del anticristo, el Dayal según los musulmanes, el Kali Yuga para los hindúes o la gran enfermedad para los chinos, ya que la cultura china se basa en el equilibrio y la civilización occidental es para ellos algo totalmente desequilibrado, un ser paranoico, sin ninguna armonía y de naturaleza conflictiva. Bueno, aquí Dugin entra ya en las consideraciones de tipo tradicionalista, ¿verdad? Vamos a ver después también acerca de esto. Después de tener en cuenta todo lo anterior, llegamos a la conclusión que Occidente es una civilización con unos límites precisos, que ha cambiado con el tiempo, que tiene diferentes etapas y que ha comprendido de diversas maneras el tiempo, la cultura, la política, la sociedad, la intelectualidad, la filosofía, etc. Sin embargo, todas estas diferencias tienen algo en común. Solo teniendo en cuenta lo anterior, podemos analizar el concepto de Occidente y estudiarlo comparándolo con otras civilizaciones. Debemos luchar no contra Occidente como tal, sino contra sus pretensiones de universalidad, ya que no es una civilización universal. Interesante, ¿verdad? Es decir, contra lo que tenemos que luchar, en la visión de Dugin, es contra esa generalidad, esa adición indefinida de unidades humanas, la cual efectivamente no es una civilización universal, claro que no. Existen diferentes culturas y civilizaciones en el mundo, por lo que nuestra lucha es la defensa de la multipolaridad contra la unipolaridad. Para que la multipolaridad se haga realidad, tenemos que entender en primer lugar cuál es la naturaleza de Occidente. Y eso estamos haciendo aquí, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Simplemente vamos a leer esta frase que nos va a dar paso a dos conceptos vinculados a lo que hemos visto hasta aquí. Sin embargo, existen otros actores emergentes como la India, ya que es posible que esta última se convierta en un cuarto polo autónomo que es cada vez más y más independiente. Y fíjense cómo Martianov estuvo muy listo y ha destacado esta noticia reciente. En su viaje a Moscú, el señor Modi fue galardonado con ese collar, esa insignia que el propio Putin le pone al cuello, ¿verdad? Que es ni más ni menos que el premio, el galardón del apóstol Andrés, que es, solo después del héroe de Rusia, el galardón más alto que se concede en Rusia, y se lo conceden a un hindú que por lo demás, lo hemos visto también en las imágenes de su visita a Moscú, muestra una curiosa amistad y cercanía con Putin, ¿verdad? Es decir, que tenemos aquí
que estas cosas que nos está diciendo Dugin no son, digamos, elucubraciones de escritorio de un filósofo que simplemente divaga, ¿verdad? Sino que realmente está ocurriendo. Está ocurriendo. Tenemos efectivamente a un Vladimir Putin comprometido con la lucha contra esa falsa universalidad. Y tenemos que efectivamente hay otros actores en el mundo que ven bien esa lucha, que lo ven como algo amigable, deseable. Así que continuemos con cómo tenemos las cosas aquí. Una cosa es la India y otra muy diferente es Europa. Aquí nuestros compañeros de En Plena Luz estuvieron muy listos y destacaron esta, por lo demás bochornosa, entrevista que se hace al señor Hermann Tertsch. Este señor, que es nada más y nada menos que un alto cargo dentro de lo que es este conglomerado de partidos a nivel europeo, él en concreto forma parte de Vox, pero los conglomerados que se están estableciendo ahora lo llaman algo así como patriotas de Europa o algo así, con la intención de, bueno, imponerse políticamente en Europa, ¿verdad? Y establecer una nueva política, o eso dicen ellos, una nueva política. Sin embargo, en esta entrevista, lo único que dice este señor son auténticas barbaridades en las que se mezcla el tradicionalismo más rancio, ciertas nociones de corte fascista, ciertamente, que llegan hasta el punto racial, hasta el punto supremacista, incluso habría que decir, ciertas interpretaciones bien curiosas de la historia, muy vinculadas a esas tendencias ideológicas que acabamos de mencionar, y una visión también muy curiosa y muy significativa también de la interrelación entre España y América. Todo esto daría para mucho hablar, pero centrémonos en la figura de Tertsch. Fíjense qué curioso. Hermann Leopold Tertsch del Valle Lersundi. Es un periodista, escritor y político español, actual europarlamentario por la formación política de ultraderecha Vox desde junio de 2019 y miembro del consejo editorial del periódico La Gaceta de la Iberoesfera. Fíjense, Iberoesfera. Es hijo del diplomático y periodista austríaco Eckhard Tertsch, quien trabajó con Joseph Hans Lázaro, jefe de prensa del régimen del señor del bigote en Madrid. Da para pensar. Y primo de Ana de Palacio y la fallecida Loyola de Palacio. En su juventud fue miembro del Partido Comunista de Euskadi, nada menos. Fue miembro del Foro de Hermoa. Todo muy extraño y muy significativo. Profesionalmente se inició en la empresa periodística familiar el Boletín Económico Spanish Economic News Service, pasando a trabajar en 1982 en la agencia EFE, para la que desde entonces cubre la corresponsalía en Viena, ocupándose de los países de Europa Central y Oriental. Traten de ver la entrevista. La pueden ver, el fragmento más chocante lo ha seleccionado de forma muy perspicaz, ¿verdad? Muy contextualizada, además. En Plena Luz, lo pueden ver en Telegram. Y si no, vayan directamente a Negocios Televisión. Es reciente el vídeo y lo van a poder ver ahí. Sacan sus propias conclusiones. Es algo muy significativo. Aquí llevamos mucho tiempo hablando acerca de esta extrema derecha que en realidad tiene exactamente las mismas características que lo que sea que les llamen, centro, extrema izquierda o lo que sea. Todo es, en esencia, exactamente lo mismo. Simplemente destacar una cosa más. El señor Tertsch se muestra definidamente, nítidamente, contrario a Rusia. Fíjense, lo estábamos viendo aquí, ¿verdad? La amistad entre ese cuarto polo, como lo llama Dugin, la amistad entre Modi y Putin, y vemos aquí la animadversión bien clara. Este señor llega a decir que el polo de problemas en el mundo es Moscú y después nombra a otros, ¿verdad?
Hay mucho que reflexionar acerca de esto. Y esto nos lleva, por extraño que pueda parecer, a una cuestión que saltó hoy debido a un vídeo, de hecho, que compartía Intel Slava en su canal de Telegram acerca de la compañía china Xiaomi, la cual lanza una factoría totalmente robotizada, ¿verdad? Entonces nosotros comentábamos aquí que esto implica cambios profundos a todos los niveles, ¿verdad? Lo que queríamos decir no es precisamente ese cliché compartido entre otros por ejemplo, el señor Tess, sin ir más lejos, según el cual nos vamos a quedar sin trabajo, ¿verdad? Esto es como aquel viejo capítulo de aquellos dibujos irreverentes estadounidenses, South Park, ¿no? Nos van a dejar sin trabajo. Siempre con esta misma historia. Pero eso no es lo que a nosotros nos ha llamado la atención. Y no es eso a lo que nos referíamos cuando decíamos cambios profundos. Nos referíamos a lo que dijimos en primer término hoy. Nos referíamos a esa adición indefinida de unidades humanas, sí, no robóticas, sino humanas. Esta mecanización, esta robotización, esta cuarta revolución industrial no tiene nada que ver, o tiene poco que ver, no es significativa la relación con la cuestión tecnológica o los robots o todo esto, sino con la transformación de la humanidad, lo cual es muy diferente, aunque sí está vinculado, claro está. Es decir, tenemos que la economía, pongamos por caso, debe adaptarse totalmente, el aspecto económico del ser humano, ¿verdad? El aspecto económico del ser humano debe adaptarse totalmente a la maquinización extrema, o como lo llaman los modernos, digital, ¿verdad? Ese es el punto, ese es el auténtico punto. ¿Por qué esto es así o por qué debe ser así? Bueno, lo decíamos en primer término al comentar lo que nos compartía el señor Dugin. Universalización y sociedad civil global. Eso es lo que estábamos viendo. El propio Dugin entendía muy bien que eso no es susceptible de ser limitado por nada. Y ahí es donde está el auténtico punto de todo esto. Ese es el auténtico punto. Xiaomi, en este caso, fabrica, entre otras cosas, hasta donde nosotros sabemos, teléfonos móviles, smartphones, como lo llaman, ¿verdad? Y esto digitaliza, ¿verdad? Dentro de ese enfoque de lo que es esa sociedad civil, global, sin límites, identificables de identidad, lo que tenemos es que no hay nada a lo que aferrarse. Y en ese sentido, el ser humano pasa a ser literalmente una máquina, un autómata. Y eso es a lo que nos referíamos con eso de cambios profundos. Piénselo. Hemos dicho lo económico. Piensen en lo social. Piensen en lo político. No es difícil verlo, ¿verdad? Y por último, lo cultural. Ya estamos viviendo en ese mundo. No es que vaya a ocurrir. Ya está ocurriendo. Ya lleva ocurriendo un tiempo. La cuestión es si se va a detener o no. Dugin apuesta en su visión, ¿verdad?, por esa, digamos que contraparte, por decirlo de algún modo, de esos países, Rusia, China, la India, que puedan detener ese aspecto no tanto de la tecnología en sí misma, parece que se nos quiere enfocar la cuestión ahí, cuanto de esa sociedad global entendida como una adición indefinida de individuos humanos, lo cual es muy diferente, puesto que no vemos nada de eso ni en Rusia, ni en China, ni tampoco en la India. Una cosa es el capitalismo, una cosa es el condicionante inevitable que esos países han tenido que asumir, y otra muy diferente es el aspecto, llamémosle, ideológico detrás de la cuestión. Y ahí es donde diverge, y de qué manera, Europa y personajes bien extraños y curiosos como el señor Terz. Ya para finalizar, hablamos, como no, del sarao de la OTAN en Washington, ¿verdad? Se lo están pasando de miedo allí. Y el señor Larry Johnson nos cita, a su vez, a John Helmer, y nos destaca estos 3 párrafos que son ciertamente muy significativos acerca de todo esto. Fíjense que dice cómo las tropas estadounidenses, británicas y canadienses están recibiendo
en sus bases, en Polonia, Letonia, Lituania, indicaciones bien preocupantes, como mínimo. Es decir, se les está diciendo que van a entrar, van a ser destinados a Ucrania el próximo año y se les está advirtiendo de que serán destacados allí bajo intenso fuego de artillería, de misiles, de bombas guiadas y de ataques de drones. Es tremendo, es asombroso lo que nos presenta aquí Helmer. Tampoco es que sea nuevo, ya lo sabíamos, pero cada vez se va diciendo más y más claramente. Piensen en que hoy Stoltenberg, en este sarao tan importante que se han montado ahí, ¿verdad?, ya ha dicho con toda claridad, no vaya a ser que empiece mal la cosa, no vaya a ser que empiece mal la fiesta, ya ha dicho con toda claridad que no es admisible de ningún modo que Rusia gane la guerra. Eso ya habla volúmenes acerca de qué es lo que se nos presenta en lo sucesivo. El siguiente párrafo dice que este mensaje también pretende, ¿verdad?, deslizarse dentro de la inteligencia militar rusa. Es decir, tratan, por un lado, este juego clásico, ¿verdad?, del espionaje, de la información, contrainformación, etc. Y ahí, en ese sentido, se nos dice como que, supuestamente, Estados Unidos lo que pretendería es llevar a cabo una, llamémosle ofensiva, a falta de mejor término, en el Mar Negro y en el interior de Rusia. Es lo que llevamos diciendo aquí mucho tiempo y es lo que ya está ocurriendo, ya lleva ocurriendo un tiempo. Sencillamente, por lo visto, esto se incrementaría, iría cada vez a más, tal y como lo plantea Martyanov, de hecho. Sería eso que es lo único que, según su criterio, sabe hacer bien la OTAN, que es atentados, especialmente contra civiles. Este sería el planteamiento. Por otro lado, también se habla de que Zelensky no sería reemplazado, sino que se quedaría ahí para, digamos, servir como de símbolo de la resistencia, ¿verdad? Y entonces ya a partir de ahí, bueno, empiezan toda una serie de cuestiones propagandistas, el ejército ruso va a ser derrotado, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la cuestión de Kiev, cómo se suponía que iba a ser tomado en 5 días y todas esas cuestiones. En fin, ¿para qué insistir? Lo dicho, muchas cosas para reflexionar, si lo piensan, muchas cosas para reflexionar, y hemos hecho mucho énfasis en esa cuestión de lo universal y lo general, esa distinción necesaria, puesto que, como ven, como se ha podido ver en este vídeo, es absolutamente determinante para interpretar correctamente qué es lo que está pasando a todos los niveles en este mundo en el que vivimos y qué es lo que cabe esperar en lo sucesivo. Bueno, ya saben, den a me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Gracias por adelantado, saludos muy cordiales y nos vemos en la próxima.